El ejército ruso no actúa como la potencia militar que parecía ser antes de la invasión. Creo que él pensó que lo recibirían con los brazos abiertos y creo que sencillamente calculó mal, afirmó el presidente estadounidense tras los bombardeos rusos de octubre a blancos civiles en Ucrania. Tampoco el equipamiento militar está a la altura de los alardes. Los modernos prototipos lucidos el 9 de mayo en el desfile de la Victoria no se han visto en el combate contra Ucrania. Del tanque Armata, el primero de fabricación rusa al 100% con su avanzado sistema de disparo digital y su cápsula protegida para la tripulación, al parecer solo existe un puñado de ejemplares. Y lo mismo sucede con el caza furtivo ruso Su-57, promocionado en Rusia como uno de los mejores del planeta. Aunque el Kremlin alardea de su capacidad de sigilo y equipamiento de alta tecnología, se sospecha que solo hay 10 en toda la flota aérea rusa. Se trata de modelos que habrían tenido motores defectuosos y registrado fallos tecnológicos en una industria que acusa la falta de materiales y repuestos a causa de las sanciones occidentales. En Ucrania no se han visto tanques Armata ni cazas Su-57. Perder allí uno de esos prototipos tan escasos sería mala publicidad para Rusia, que espera producirlos en serie y venderlos al extranjero. Mientras, los encargados de librar la batalla en Ucrania son soldados mal equipados. A comienzos de octubre llegaba una muestra de lo que eso significa para la moral y la cohesión de las tropas rusas. Los medios reportaron una batalla campal entre hombres recién reclutados y soldados contratados que llevaban ya tiempo en una base militar cercana a Moscú. Estos últimos, los contratados, exigieron ropa y también sus celulares a los recién llegados. Y según los reportes, los nuevos les respondieron con una paliza tal que 20 de los saqueadores tuvieron que encerrarse en un edificio y pedir ayuda a la policía. Ese fue para muchos reclutas el comienzo de su misión en Ucrania. Durante la movilización rusa, supuestamente parcial, también se llamó a filas a hombres sin ninguna experiencia militar y a enfermos crónicos. Tras numerosas quejas, también de incondicionales de Putin, este anunció que los errores en la convocatoria de nuevos reclutas serían corregidos. Die Mobilisierung Russlands wird bestenfalls dazu beitragen, dass die Front gehalten werden kann, dass die ukrainischen Offensiven nicht erfolgreich sein werden. Offensivkraft für die russische Armee erwarte ich auch trotz der Mobilisierung von Reservisten nicht. Das dauert allerdings noch geraume Zeit, bis diese an die Front vorstoßen können, um diesen Personalmangel auf russischer Seite zu beseitigen. Erst dann, wenn die russische Armee wieder zahlenmäßig stark genug ist und genug militärisches Gerät hat und gesicherte Nachschubrouten hat, kann Russland versuchen, wieder Offensiven zu starten. Pero los convocados acudirán a ofensivas que hasta ahora han sido ineficaces. Soldados provistos de viejo equipamiento soviético son los encargados de librar una guerra que no comprenden. Salen en misiones sin objetivos claros y avanzan con infantería y blindados sin ningún apoyo aéreo. Los propios soldados han asegurado que antes de actuar aguardan el permiso de un general situado muy lejos del frente. Man wartet wirklich auf die Befehle, die von zentralen Stellen kommen, und nur dort werden Operationen geplant und der Befehl zur Ausführung gegeben. Das heißt, die unterstellten Kräfte wissen oft wenig und sie dürfen in der Regel auch nicht eigenständig handeln. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Ukrainer, denn sie können dann immer die Initiative ergreifen, wenn sich ihnen eine Gelegenheit bietet. Das können die russischen Soldaten oder Offiziere nicht. La oportunidad a veces la ha servido la torpeza del ejército ruso, que llegó incluso a utilizar celulares con tarjetas SIM ucranianas. Estas tarjetas se conectaban a las antenas de la empresa nacional de Ucrania, que sin ningún esfuerzo accedía a comunicaciones rusas que luego ofrecía a la inteligencia ucraniana. Ucrania también ha logrado avanzar gracias al uso de artillería occidental como los cohetes estadounidenses HIMARS, que han facilitado los ataques selectivos a las tropas enemigas, así como a carreteras y puentes clave para cortar el suministro a las tropas rusas. Y así, desde los primeros días de septiembre hasta comienzos de octubre, la contraofensiva ucraniana logró cercar a las tropas rusas, forzando su repliegue tanto al norte, recuperando la ciudad de Liman, como al sur, desplazando a las tropas rusas de Duchani, al noreste de Jersón. En su huida, las tropas rusas dejaron atrás cientos de carros de combate y munición, convirtiéndose en el principal suministrador de equipamiento militar a Ucrania.
Oryx es un equipo de expertos en defensa que desde el inicio de la invasión registra cada arma rusa incautada y documentada luego por soldados ucranianos con fotografías. Según este equipo, Rusia habría sido hasta ahora la principal fuente de piezas de artillería del ejército ucraniano. Al huir, los soldados rusos abandonaron más de 167 cañones, incluidos lanzacohetes múltiples, frente a los 162 cañones enviados por Estados Unidos. Rusia también habría sido generosa con sus tanques. Los soldados rusos corrieron dejando 421 tanques, 445 blindados de infantería y 192 blindados de combate. Son muchos más que los suministrados por Occidente. 320 tanques, 210 blindados de infantería y 40 blindados de combate. Según el recuento de Oryx, los tanques abandonados equivalen a casi el 50% de los que Ucrania ya tenía antes de las contraofensivas de septiembre. También han ayudado los más de 2.000 militares rusos que, según el ejército ucraniano, han recurrido a las líneas telefónicas ofrecidas por Ucrania para comunicar su rendición. El vídeo de unos soldados que usaron su ropa interior como bandera blanca de rendición se hizo viral. Tras una revisión mecánica y la retirada de los símbolos rusos reemplazados luego por emblemas de Ucrania, estos tanques han pasado a reforzar la contraofensiva ucraniana. Son carros blindados fáciles de manejar para los ucranianos, familiarizados con el armamento soviético. También se aprovechan los vehículos dañados, se desguazan y sus componentes se utilizan después para reparaciones. Según el Conflict Intelligence Team, un grupo de analistas independientes creado en Rusia, gracias al ejército ruso, Ucrania habría conseguido algo extraordinario en una guerra: disponer durante la contienda de más tanques de los que tenía al inicio. Wir können erstmal feststellen, dass die Ukrainer in der Führung des Gefechts verbundener Waffen, also in der Koordinierung der verschiedenen Truppenteile, besser aufgestellt sind als die russische Seite. Sie verstehen es besser, die Aufklärungsergebnisse sofort in Schläge umzusetzen, in erfolgreiche. Die Initiative ist besser ausgeprägt. Das liegt daran, dass die Ukrainer ihren untergeordneten Führungskräften mehr Verantwortung zutrauen, also auch Selbstständigkeit im Handeln, sodass sie sofort die Initiative ergreifen, wenn eine Gelegenheit sich bietet, während auf der russischen Seite das Befehlssystem sehr zentralisiert ist. Das heißt, man wartet wirklich auf die Befehle, die von zentralen Stellen kommen, und nur dort werden Operationen geplant und der Befehl zur Ausführung gegeben. Das heißt, die unterstellten Kräfte wissen oft wenig und sie dürfen in der Regel auch nicht eigenständig handeln. Todo esto demuestra que la habilidad y la eficiencia de la estrategia militar de Ucrania, y no solo las armas occidentales, también han sido clave para repeler la ofensiva rusa. Die russischen Streitkräfte derzeit in einer Schwächephase sind, also die Landstreitkräfte sind überdehnt, sie sind auch personell mittlerweile in der Ukraine, jedenfalls den Ukrainern, unterlegen. Sie können keine große Angriffskraft mehr entwickeln. Die Ukrainer haben die Initiative derzeit mit doch erheblichen Erfolgen bei Kharkiv, aber auch taktischen Vorstößen in Luhansk und Donetsk und bei Kherson. Und insofern werden die Russen sich jetzt bemühen, die Landstreitkräfte zu verstärken. The Russian military has been getting crushed in Ukraine. They're on the back foot. I don't see their situation getting any better anytime soon. Their logistics are exhausted. Nobody wants to fight in the Russian army in Ukraine. At the same time, the logistics tail, like for the bridge, the Kerch Bridge, the fact that that can be hit means it can be hit again, and the Russians know this. And so their only hope is to try to prolong the conflict and to cause us to lose will to support Ukraine. They surely are not going to break the will of the Ukrainian people. La efectividad ucraniana sobre el terreno ha encendido la ira del Kremlin. El ataque que dañó el estratégico puente de Crimea, ni confirmado ni desmentido por Ucrania, dio paso a los bombardeos más generalizados y mortíferos desde el comienzo de la invasión. Solo el 10 de octubre, Rusia lanzó unos 120 ataques sobre Ucrania, con drones kamikaze y misiles de crucero de largo alcance, la mayoría disparados desde el mar, causando decenas de víctimas. Was ich auch sehr kritisch sehe, ist die Zeit, die gewählt worden ist, um diese Angriffe auszuführen. Das war so zwischen 8 und 9 Uhr. In der Regel ist das ja die Rush Hour. Das heißt,
man muss dann auch damit rechnen, dass doch sehr viele Zivilisten getroffen werden. Diese Angriffe haben nahezu keinen militärischen Nutzen. Es ist eher eine Terrorisierung der Bevölkerung durch den Beschuss von Wasserwerken, von Elektrizitätswerken, von Fernmeldeeinrichtungen. Es soll die Bevölkerung eben terrorisiert werden und der Bevölkerung ihre Schutzlosigkeit gegenüber russischen Angriffen deutlich gemacht werden. Aber für eine Verbesserung der militärischen Lage an den Frontlinien bringt das nichts. Los ataques aéreos que golpearon puntos en toda Ucrania fueron la carta de presentación del nuevo jefe de las operaciones rusas en el país, Sergei Surovikin, de 56 años. Se trata de un oficial relacionado en su juventud con la venta ilegal de armas, con brutalidades contra civiles en Afganistán y en Siria, y conocido como el general Armagedón por su agresividad. Este hombre ha sido elegido ahora para contentar a los partidarios de la línea más dura con Ucrania. Surovikin steht für ein sehr brutales Vorgehen. Schon in seiner gesamten Karriere hatte er keinen Respekt vor Zivilisten, hat auch Zivilisten in großen Zahlen getötet und nicht nur feindliche Soldaten oder Kombattanten. Er genießt diesen Ruf auch im russischen Militär. Er ist auch der Mann, der von der nationalistischen Rechten und der Kriegspartei in Moskau unterstützt wird. Also mit ihm wird sicherlich eine weitere Brutalisierung des Krieges zu erwarten sein. No obstante, pocos piensan que su presencia vaya a modificar la relación de fuerza sobre el terreno. The problems of the Russian Ministry of Defense and the problems of the Russian armed forces are so deeply rooted that a new commander is not going to be enough to fix those things, certainly not anytime soon. The decades of corruption, the lack of readiness, the logistics system, their inability to integrate air, land, and naval forces, all of these things will take significant institutional change, and I don't see this guy being able to do that anytime soon. Por su parte, el número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente Dmitry Medvedev, volvía a añadir leña al fuego, como tiene por costumbre, desde Telegram. El primer episodio se ha realizado. Habrá otros. Desde mi punto de vista, el objetivo debe ser el desmantelamiento total del régimen político de Ucrania. Mientras, en Ucrania, las autoridades reparaban la infraestructura y preparaban a sus ciudadanos para frecuentes cortes eléctricos. También pedían a sus aliados más sistemas antiaéreos para poder defenderse. Aunque los soldados ucranianos destacan por la rapidez y habilidad sobre el terreno. ¡Vanya, давай! ¡Давай, suka, падай! Esa pericia no basta para contener los ataques generalizados de Rusia. Por lo pronto, la cincuentena de países que forman el grupo de contacto para la defensa de Ucrania han anunciado que mantendrán su respaldo al país a corto y largo plazo. Esos países han comprometido miles de millones de dólares en ayuda militar, así como en asistencia humanitaria y financiera para Ucrania. Alemania, por su parte, adelantó a octubre un envío que estaba previsto para noviembre. El primero de 4 sistemas alemanes de defensa antiaérea Iris-T, cuyos potentes radares permiten una mejor detección de los misiles rusos. Con la llegada del Iris-T y la próxima entrega de NASAMS estadounidenses que están en camino, el ministro ucraniano de Defensa pronosticó una nueva era en la defensa aérea de Ucrania. Pero Ucrania aún no está en condiciones de repeler todos los ataques rusos. Por eso, solo un día después de la nueva serie de bombardeos, el presidente estadounidense dejaba abierta la posibilidad de dialogar con su homólogo ruso. Joe Biden propuso a Vladimir Putin un encuentro durante la reunión de los países del G20 prevista en Bali para noviembre. Y aunque el ministro ruso de Exteriores aseguraba luego que Moscú estudiaría la oferta, también volvía a exigir la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, así como su renuncia a los territorios anexionados ilegalmente por el Kremlin. Son palabras que no auguran precisamente una verdadera intención de negociar. Mittlerweile ist das klassische russische Narrativ der Sicherheitsinteressen gegenüber der NATO. Also etwas, was wir über Rüstungskontrollverhandlungen ja jahrelang wirklich mit den Russen besprochen haben, wo es Verträge gab etc. Dieses Narrativ ist überlagert worden.
durch ein imperiales Narrativ, das auch von der höchsten Führung kommt. Und das heißt Wiedergewinnung russischer Größe, Wiedergewinnung des russischen Zarenreiches in den alten russischen Grenzen, Ausweitung des russischen Staates auf die sogenannte russische Welt. Also das ist im Grunde genommen alles, was früher eben russisch war, beziehungsweise von einer pro-russischen Bevölkerung bewohnt ist oder Russisch spricht. Dieses Narrativ ist aus Sicht der Ukraine und aus Sicht des Westens nicht verhandelbar. Pero no solo Occidente está alarmado. Las nuevas acciones de Rusia tampoco parecen gustar a sus dos principales socios. Hasta ahora la India ha sido uno de los pocos países que se han abstenido en la ONU a la hora de condenar la invasión rusa. Pero tras los bombardeos del 10 de octubre, el gobierno de Narendra Modi hizo pública una declaración que se interpreta como un distanciamiento del Kremlin. La India está profundamente preocupada por la escalada del conflicto en Ucrania, incluidos los ataques contra la infraestructura y la muerte de civiles. Instamos al cese inmediato de las hostilidades y al retorno urgente a la vía de la diplomacia y el diálogo. La India está lista para apoyar cualquier esfuerzo destinado a una desescalada. Pero no se pueden poner demasiadas esperanzas en la India, que es un país que siempre trata de contentar de alguna manera a un bando y al otro. También China expresó su inquietud el 10 de octubre. Los acontecimientos en curso son preocupantes, dijo la portavoz del Ministerio Chino de Exteriores. Y aunque el gobierno de China llamaba a sí mismo al diálogo, también Pekín mantiene una calculada distancia con Moscú. No le proporciona apoyo militar, pero tampoco secunda las sanciones de Occidente contra el régimen de Putin, ni condena una invasión que califica de crisis. Mientras, con una Rusia que exige los territorios anexionados y una Ucrania decidida a expulsarla de ellos, también de Crimea, no se avista una solución a corto plazo. Ich glaube, dass es in den nächsten Wochen und Monaten nicht wahrscheinlich ist, aber es ist eben nicht auszuschließen, dass die Ukraine vielleicht mit modernen Kampfpanzern, vielleicht mit noch weitreichenderer Artillerie in der Lage ist, die russischen Truppen doch signifikant zurückzudrängen. Aber da sagen eben die Skeptiker, wenn die Ukraine das schafft, wer weiß, was Putin dann noch tun wird, um seine persönliche Haut zu retten und die Kriegsniederlage zu vermeiden. Da sind wir wieder bei der Drohung mit der nuklearen Eskalation. Todo apunta a una guerra más larga que desgastará a ambas partes. Entre tanto, Estados Unidos vigila los posibles movimientos de la logística nuclear rusa para dar la voz de alarma si es necesario.